Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Qué gusto estar con ustedes aquí en el estudio, en el set de grabación que hemos improvisado, que hemos preparado. Y es un saludo, es una felicidad estar con ustedes ahí en sus hogares. Casi no puedo abrazarlos, si pudiera los abrazaba, pero qué bueno, si tú eres de la familia Vida Culiacán, qué bueno que estés allí en tu casa, listo para escuchar una palabra con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, no sé, con tus amigos. Gracias por recomendarnos y para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Están listos? A ver, los poquitos que están aquí, el equipo ejecutivo, estamos listos. Bien. Vamos a iniciar, pues, y yo quiero compartirles una palabra que Dios ha hablado a mi vida de forma muy personal, muy particular. Ha hablado a mi vida y la quiero compartir con toda la responsabilidad. Y yo le quise titular a este pensamiento: del temor a la emoción. Digan conmigo, del temor a la emoción. Ahora, todo surgió hace, no sé, alrededor de 15 días cuando comenzó la noticia de esta pandemia del coronavirus. Y entonces cuando comenzaron a darse los datos en Europa, que es las potencias mundiales, y cuando comenzamos a ver todo lo que estaba sucediendo, de una o de otra manera mi humanidad se sobrepuso de tal manera que comencé a tener un temor. Comencé a trabajar con el temor. Y la primera emoción que vino a mi vida, o el primer sentimiento que vino a mi vida, fue un sentimiento de temor. Pero comencé a platicar con Dios, a enfrentar mi temor. Y después de orar, después de pasar tiempo con Dios, me di cuenta que lo que debía haber en mi mente o en mi corazón no era temor, sino una ocupación. De tal manera que ahora la principal razón, meditación de todos los días, yo decía: Señor, ayúdanos a entender cuál es el papel de la iglesia en medio de todas estas circunstancias. Y Dios comenzó a tratar en mi vida. Pasé del temor a la ocupación, y hace unos días pasé de la ocupación a la emoción. Y quiero explicarte, sustentar bíblicamente cómo podemos pasar del temor a la emoción. Hay una frase que yo creo que todos nosotros hemos oído o hemos hablado acerca de ella. Esa frase que dice que los árboles no te impidan ver el bosque entero. Y muchas veces cuando estamos en medio de la problemática, los árboles de nuestro presente o donde estamos nos impiden ver el bosque entero. Esta frase, si la pudiéramos decir de una forma sencilla, dice: tienes que ver el panorama completo. Tienes que ampliar tu visión para que puedas ver todo lo que está sucediendo de una visión más amplia. Tienes que salir del árbol en el cual está lleno de temor y tienes que asomarte al bosque entero para que entiendas que todo forma parte de un proyecto de bendición. Estoy convencido de eso. Hay un pasaje en la Biblia de Primera a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 32, que dice: habla acerca de los hombres de la tribu de Isaacar. Y ellos tenían hombres entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Y entonces mi ocupación, dejé el temor y comencé a ocuparme y decir: Señor, dame entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo, para que yo pueda entender cuál es mi participación. Y entonces Dios trajo entendimiento a mi vida y me llevó del temor a la emoción. Ahora, hay una verdad central que yo quiero compartirse esta mañana, y es esta: en las Escrituras, previo a una intervención divina que cambió la historia, se desató una mortandad. Lo voy a decir de nuevo. En las Escrituras, previo a una intervención divina que cambió la historia, se desató una mortandad. De ahí que creo firmemente, esta es mi convicción y mi tesis,
Creo firmemente que estamos frente a una intervención divina que cambiará la historia de la humanidad. O sea, si tú miras el árbol solamente, tú miras temor, tú miras mortandad, tú miras peligros, pero si alzas tu rostro y puedes ver el bosque completo, podrás entender que siempre previo a una intervención divina que cambió la historia del mundo, se desató una mortandad. De ahí que estoy convencido que si podemos alzar nuestro rostro por encima del presente, podremos ver que se asoma los tiempos más gloriosos para nuestra humanidad. Y eso es lo que quiero compartir. ¿Cuántos están conmigo ahí en su hogar? ¿Están conmigo? Bien, y aquí también en el estudio. Ok, fíjense bien, quiero compartirle dos historias. Yo quiero que abran su corazón, por favor. Quiero compartirle dos historias con un mismo común denominador. Dos historias sorprendentes, determinantes en la Biblia. La primera se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1. Dice el versículo 1: con el tiempo, José y sus hermanos murieron. Ustedes saben cómo José llegó a Egipto, se convirtió en el salvador de la humanidad debido a una crisis de hambre que había en el mundo. José llegó y con su sabiduría, la interpretación de los sueños, él pudo cambiar y fortalecer la nación de Egipto. Y José se trae a su padre Jacob, que ahora se iba a cambiar su nombre o se le cambió el nombre por Israel, y se trajo a toda su familia. Aproximadamente llegaron a Egipto como unas 70 personas. Pero con el tiempo, digan conmigo, con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Ahora, observe que este pasaje nos habla que este punto, este momento es un momento de transición, de cambio, de algo nuevo. Murió la generación de José, sus hermanos, su padre, y entonces se levanta una nueva generación. Esta es una etapa de transición. Yo creo que el mundo está en una etapa de transición. Yo creo que la iglesia está en una etapa de transición. Y la iglesia, escucha, en este periodo de transición llegará a ser una iglesia gloriosa, impresionante. Pero fíjate bien, muere José y sus hermanos, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder, otra vez habla tiempo después. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía de José ni de sus hechos. No conocía los grandes favores que la nación de Egipto le debía a José y a la nación de Israel. El rey, escuche esto, le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Y luego dice Faraón: tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se van a escapar de nosotros. Es algo interesante que Faraón está proyectándose a sí mismo. Siempre pensamos que las personas son como nosotros. El león siempre cree que todos son de su condición. Él dice: tenemos que tener un plan, porque si no, Israel se va a aliar a nuestros enemigos para salir ganando. Versículo 15 dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden. Escuche esto: a las parteras hebreas. ¿Las parteras son qué? Hebreas, son judías. O sea, el rey de Egipto, Faraón, en su plan utiliza a las parteras, o quiere utilizar a las parteras judías. Ellas se llamaban Sifra y Puá. Digan conmigo: Sifra y Puá. Ahorita tendrán mucho significado. Algo interesante, que Sifra significa esplendor o hermosura, y Puá significan sollozar, la que se identifica con el dolor y hace algo, es decir, lo opuesto a indiferencia. Y entonces Faraón contrata o manda llamar
manda a llamar a las parteras judías y les dice: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, aquí está el plan, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Ahora, este tiene que ser un plan muy maléfico, muy infernal. ¿Sabes por qué? Porque que el rey de Egipto, el faraón, contrate a judíos para exterminar a judíos, tiene que ser un plan de una mente terrible. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, una cosa es tomar a las parteras egipcias, tomar de tu pueblo para acabar al pueblo que pisoteas, pero otra cosa, imagínate, contratar a las parteras judías para que si nace un niño judío, lo maten. Sin embargo, escuche, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Como ellas que temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Aquí está el papel de la iglesia en el presente durante la pandemia. Yo quiero que pongas atención a esto. Aquí está el papel. Si podemos ser Puá, seremos Cifra. Lo voy a decir de nuevo. ¿Sabe lo que significa el nombre Puá? Significa sollozar, la que se identifica con el dolor y hace algo. Y aquí está el papel de la iglesia. Si podemos ser Puá, si podemos, escucha, si podemos nosotros identificarnos con el dolor que está sufriendo el mundo, mucho más corto, si podemos identificarnos con el dolor que está sufriendo nuestra ciudad y hacemos algo y no somos indiferentes y no corremos a salvaguardar nuestras vidas, sino que nos dolemos con la necesidad de nuestra ciudad, si podemos ser Puá, seremos entonces Cifra, que significa esplendor, hermosa. Y este es el papel de la iglesia en medio de esta mortandad. Nosotros tenemos que identificarnos con el dolor. Cuando yo estaba estudiando esto, el Espíritu Santo habló a mi vida. Porque estas parteras tuvieron que enfrentarse a Faraón. No temieron Faraón, porque la instrucción era: maten a los hijos varones. Y ellas tuvieron que jugársela. Pero no pudieron ser indiferentes a esos pequeños, a esas mujeres. Y entonces cuando uno no es indiferente, cuando uno se duele por la necesidad de las personas, cuando te identificas con el dolor del mundo y haces algo, entonces la iglesia se vuelve hermosa, se vuelve esplendorosa. Y yo creo que el Espíritu Santo está habilitando a la iglesia, abriendo el corazón de la iglesia para ver la necesidad y jugárnosla un poco dentro de obedecer las autoridades. Es decir, asumir algunos riesgos con precaución, para tomar de nuestra alacena, para abrir nuestro teléfono y hacer una llamada, para compartir dinero a través de banco en línea y compartir con muchas personas. Si no somos indiferentes ante la necesidad, entonces la iglesia será esplendorosa y hermosa. Alguien dice sí a esa verdad. Ahora, vean cómo Dios no es indiferente a alguien que tiene compasión. Dice: por eso Dios fue bueno con las parteras, y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Observa esto: además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Increíblemente, cuando tú que vas a favor de las mujeres judías, como hicieron ellas, y cuidaron la familia de otro, Dios cuidó, más bien les entregó una familia y cuidó de la suya. Eso es interesante, eso es maravilloso. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Entonces ya se dio cuenta que no podía con estas mujeres, y entonces le dio una orden a su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo me preguntaba por qué de la estrategia o el afán de Faraón de matar a todo niño varón y dejar con vida a toda niña judía.
Fíjense bien, al matar a los hombres, destruían la fuerza de Israel y detenían su crecimiento. Al dejar con vida a las mujeres para llevarlas a los hombres egipcios, harían que la nación egipcia creciera utilizando los vientres judíos. ¿Habías pensado eso? O sea, no solamente dejaba con vida a las mujeres judías, o el plan era dejar con vida a las mujeres judías. Tú dices, ¿qué sentido tiene? Es que llevaba a las mujeres judías para que se unieran, quitaba la identidad de ella y las unía a hombres egipcios para que los hijos de ellos hicieran que Egipto creciera. Era un plan impresionantemente infernal, terrible. Pero en medio de ese caos, escuche esto, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La pregunta es, ¿quién se casa en medio de una mortandad? Muchos, escuchen, yo tengo amigos, familiares que tenían bodas en este tiempo, han cancelado sus bodas, han pospuesto más bien sus bodas. Pero en este pasaje dice que en medio de todo esto, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Impresionante. Y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Ustedes saben de quién se embarazó, o más bien cuál era el bebé que estaba en su vientre. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Dice la escritura en Hebreos 11:23, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Es increíble que este periodo aproximadamente, dicen los especialistas, que durará como 12 semanas, 3 meses. Hay muchas coincidencias en los relatos, ¿no les parece? Pero en medio del caos, en medio del temor, un joven se casa con una chica judía y en medio del caos ella concibe. Y algo interesante, yo creo que cuando ellos tuvieron a su bebé, la orden era que si un egipcio veía al pequeño, debía arrojarlo al río. Era un dictamen de muerte. Y cuando ellos lo vieron, los padres de Moisés lo vieron hermosos, entendieron que había algo increíble. Y yo creo que en este tiempo Dios está trabajando en el corazón, en el vientre espiritual de la iglesia, haciéndonos entender que la nueva generación, los niños, los adolescentes, los jóvenes, tienen un llamado increíble. Y yo creo que la iglesia ha estado protegiendo a esa generación. Y muchos, escúchame, en medio de esta crisis de muerte, ella concibió. Y yo creo, escucha esto, iglesia, yo creo que en medio de esta crisis Dios está haciendo concebir a la iglesia de una generación espiritual que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Estoy convencido de eso. Y ustedes conocen la historia. Ellos lo esconden por 3 meses. Cuando ya no pueden más, ella pues hace con juncos, con un poco de leña, hace algo como una pequeña balsa y la pone en el río, creyendo. Ella por fe sabía que su hijo tenía un destino. Por eso se casó, por eso salió embarazada, porque sabía que Dios iba a dar un libertador. Ella tenía fe que las cosas iban a cambiar. Nadie se embaraza si no tiene esperanza de un futuro. Y yo creo que la iglesia está concibiendo en el espíritu, porque hay un futuro maravilloso. Después de esto hay un futuro maravilloso. Hace unos días una de mis hijas me decía: papá, después de esto, ¿qué? Y yo no pude responder en ese momento, pero yo ahora sé que después de esto habrá una iglesia gloriosa. La iglesia se va a levantar. Dios está en medio de la crisis, está levantando una iglesia que está concibiendo la generación que va a cambiar abruptamente el destino de la humanidad. Ustedes conocen la historia, como la hermanita de él sigue al pequeño Moisés. Nunca estuvo en mejores manos que cuando estaba en el río, porque Dios estaba allí
la fe de sus padres. Conocen la historia, la hija de Faraón lo mira con agrado, busca una mujer hebrea, entendiendo que era un hebreo, busca una mujer hebrea que lo cuide, y la misma madre de Moisés lo cría, lo amamanta, lo protege hasta que lo entrega, y Moisés crece en el palacio. Pero cuando es grande, Moisés entiende su identidad. Y entonces él se levanta como un libertador. Moisés significa el que fue salvado para ser un ¿qué? Salvador de una nación. Increíble. Ahora, déjenme ver otro pasaje que tiene mucha similitud. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 2. Busquen por favor ahí en casa, en su Biblia electrónica, o busquen la Biblia y busquen Mateo capítulo 2, versículo 1. Compártanla con sus hijos. Así que corran por favor, Mateo capítulo 2, versículo 1. Y dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido ¿para qué? Para adorarle. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos? Escuche esto: cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todo Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque Herodes, escuche esto, Herodes era un hombre impulsivo. Es más, tenía tanto miedo que le quitaran su poder que asesinó a 3 de sus hijos y a su esposa. De tal manera que cuando llegaron estos sabios preguntando por el rey de los judíos, él sintió mucho temor. Por eso toda Jerusalén comenzó a temblar, porque conocían el carácter de este hombre. Y entonces él le dice a los hombres, ustedes lo conocen, a los sabios, mandó llamar a los principales sacerdotes, les pregunta: ¿dónde habría de nacer? Le dicen: en Belén. Y entonces llama a los sabios y les dice: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Ustedes y yo sabemos que el plan de él no era ese. El plan de él era ¿qué? Matarlo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, porque los sabios no volvieron, cuando encuentran a Jesús, lo adoran, entregan sus tesoros, la providencia, el cuidado de Dios. Escúchame, en tiempos de muerte y de amenaza, Dios va a traer a la persona que sea necesario del otro lado del mundo para proveer tu necesidad. No tengas temor, no tengas temor, porque Dios trajo a 3 sabios que caminaron meses para traer provisión a José, a María, a Jesús. En medio de un tiempo como este, no tengas temor, porque Dios va a proveer lo que tú necesitas. Puedes darle un aplauso ahí en tu lugar donde estés. Y ustedes conocen el versículo 13. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño. Le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La escritura dice que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y de todos sus alrededores. Históricamente hubo una mortandad. Este Herodes es igual de maléfico, igual que el faraón egipcio. Y mandó matar porque se sentían amenazados, y mandó matar a muchos. Siempre que Dios va a levantar a un gran hombre, a una gran mujer, a una generación, siempre Satanás querrá detener lo grande que Dios va a hacer. Moisés significa salvado, porque él fue un libertador, alguien que fue salvado de las aguas. Pero Jesús significa salvador. Yo creo que nosotros nos identificamos con Moisés y con Jesús, porque tú y yo fuimos salvados del pecado, pero ahora somos salvadores, o seremos el instrumento de Dios para salvar a la humanidad. Así como José, que José fue el instrumento de Dios para salvar en aquel tiempo, ahora Dios va a levantar la iglesia poderosamente. Alguien dice sí a esta verdad.
Entonces, si tú te das cuenta en estos dos relatos, siempre que Dios va a levantar a una persona que va a cambiar el universo, siempre viene mortandad. Yo creo cuando este mundo está temblando, cuando este mundo se está sacudiendo, yo creo que Dios nos va a sacar adelante a nuestra nación, a nuestro mundo, y después de esto viene el levantamiento de ¿quién? De la iglesia. Y la iglesia será gloriosa porque la iglesia ha tenido compasión del necesitado. Dios está trabajando en la iglesia y la iglesia se está levantando en este tiempo para salir de las paredes, para ir a los hogares, para ir al necesitado. Y Dios está haciendo ahora la iglesia hermosa, esplendorosa, y Dios está preparando la iglesia para algo poderoso que va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Alguien lo cree? Estamos convencidos de esa verdad. Sí, como no. Ahora, es importante, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, déjame ir amarrando, si me ayudan muchachos. Romanos capítulo 8 versículo 19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Wow. Dentro de unos meses veremos una iglesia, los hijos de Dios levantándose, sacudiendo y cambiando la humanidad. Déjenme leer lo que dice Hebreos capítulo 12 para decir en un verso de lo que estoy hablando. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, hablando acerca de Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. La Biblia nos enseña que Jesucristo fue gustosamente a la cruz. ¿Y sabe por qué Jesús fue gustosamente a la cruz? Porque él pudo ver el gozo que estaba delante de él. Él pudo levantarse de la cruz y mirar hacia el futuro y darse cuenta que después de la cruz había una recompensa increíble. Miles y millones de personas que serían rescatadas para ser llevadas a la casa del Padre. Nosotros como iglesia, creo con todo mi corazón, debemos entender el tiempo que estamos viviendo ahora. Es tiempo que saquemos a esa primera partera, que significa aquella que se compadece de los necesitados, que no es indiferente. Ese es lo que nos toca a nosotros como iglesia: alzar nuestros ojos, no ser indiferentes. Y mientras satisfacemos la necesidad espiritual, económica, emocional de nuestro mundo, Dios está embelleciendo, hermoseando, llenando de gloria a su iglesia, habilitándola, preparándola para un tiempo sin precedentes. Estoy convencido que aquel que guardó la vida de Moisés, aquel que guardó la vida de Jesús, va a guardar nuestras vidas, y después de esto veremos una iglesia gloriosa. Quiero invitarte para que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie ahí en tu casa donde tú estás, o si estás en tu trabajo, donde sea que estés, si vas en el coche, yo no sé dónde estés, ponte de pie, haz un alto en tu vida. Haz un alto, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, sin duda que todos nosotros los primeros días de esta crisis experimentamos temor, pero cuando recordamos que tú tienes cuidado de nosotros, el temor desapareció y la paz que sobrepasa todo entendimiento ahora está en nuestros corazones. Pero ahora nuestra preocupación es entender el papel que tenemos como iglesia en este tiempo. Y nuestro papel no ser descifrado, no ser revelado a través del nombre y el carácter de estas dos parteras hebreas. Dios quiere hermosear la iglesia, llenarla de esplendor, cuando nosotros podemos compadecernos del necesitado. Señor, ayúdanos a entender que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos vas a proveer. La gran mayoría de las naciones hoy quieren guardar para salvaguardar su vida, para protegerse, pero la iglesia entiende que nuestra provisión viene del cielo.
Ayúdanos a dar, a no limitarnos. Ayúdanos a dar de nuestros recursos, de nuestra palabra o tu palabra, y ministrar el corazón de la iglesia, entendiendo, Señor, con emoción, que después de este tiempo difícil, quizá 12 semanas, hay un futuro glorioso. Hay una garantía de que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. En el nombre de Jesús. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como @Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.